Bueno, pues siendo las 10 en punto de la mañana, vamos a dar inicio. Primero que nada, les queremos dar la bienvenida a todos a nuestro ciclo de conferencias 2021 de la Academia de la Industria Textil. Y tenemos pues el honor de iniciar este año con la participación del ingeniero Antonio Maluf, ministro de Economía, y también con el doctor Hugo Maúl, quien es investigador asociado del CIEN, para darnos la conferencia del tema de perspectivas económicas 2021 para el sector de vestuario y textiles. Sean todos bienvenidos, señor ministro. Hugo, bienvenidos y bienvenidos a todos nuestros asistentes. Para comentarles un poquito de la trayectoria de cada uno de ellos, el ingeniero Maluf es economista, graduado con honores summa cum laude de North Carolina State University y también es graduado de la misma universidad de ingeniero textil, también con honores. Fue presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT del año 2017 al 2019 y también director de la Comisión de Vestuario y Textiles Vestex, donde también presidió el comité organizador del Apparel Sourcing Show hasta el año 2018. Fue presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF del 2017 al 2018. También formó parte del Consejo Empresarial Centroamericano y de República Dominicana de Textiles y Confección del 2018 al 2019. Presidente del Consejo Iberoamericano CEIB 2018 y organizador del Encuentro Empresarial Iberoamericano realizado en Antigua Guatemala en noviembre del 2018. Además, en su faceta académica ha desempeñado como docente durante 10 años en la Universidad del Istmo, donde ha impartido el curso de Tecnología Textil. Además, ha participado en diversos proyectos universitarios para impulsar la creatividad y el emprendedurismo en los estudiantes. Y pues entre otras actividades, es oficial de bomberos voluntarios y fue director de la 10ª compañía de dicho cuerpo bomberil y fue presidente de la Asociación de Exalumnos del Liceo Javier. Y pues actualmente es el ministro de Economía. Y el doctor Hugo Maúl, quien es economista por la Universidad Francisco Marroquín, magíster por la Universidad de California en Los Ángeles y además posee una especialización en banca central para el Centro de Estudios Monetarios y Latinoamericanos. Posee experiencia en macroeconomía, política fiscal, economía informal y mercado laboral, desarrollo económico y actualmente imparte cursos introductorios de economía y metodología en las universidades del Valle de Guatemala, Universidad del Istmo y Universidad Popular. Pues ya que conocen un poquito de nuestros panelistas, les damos la más cordial bienvenida. Pueden hacer uso del chat en caso tengan alguna duda y también en la sección de preguntas y respuestas. Primero por la agenda vamos a darle la palabra al señor ministro de Economía, ingeniero Maluf, para que pueda hacernos su presentación y con gusto estaremos pendientes de sus consultas para poderse hacer al final. Sean todos bienvenidos. Oh, muchísimas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias. Una gran compañía, el doctor Hugo Maúl. Siempre he admirado lo que él ha hecho por nuestro país en temas económicos, el apoyo en todas las facetas que describió Jennifer, que he participado yo en el área textil, en AGEXPORT, en CACIF, y siempre ha sido un gran apoyo. Y qué honor pues poder compartir este foro con el doctor y muchos saludos a todos los participantes. Voy a tratar de compartir la pantalla, si me dejan un segundito. Vamos a ver, aquí estamos. Y me dicen si la pueden ver. Sí, si ahí la la pueden vemos. ver, entonces la voy a ampliar para que se mire completa. Ya puedo hacer la presentación. Si me deja la pantalla o el mouse. Perdón. Creo que ven el logo del ministerio, pero ahí estamos empezando. Pues como les repito, pues muchísimas gracias a Vestex por esta invitación. Es mi casa, yo sigo siendo empresario de esta industria, pero ahorita estoy prestado aquí al Ministerio de Economía y pues les agradezco el espacio y poder compartir con ustedes pues, lo que veo desde esta silla, que es un poco diferente al estar en el sector privado.
Ustedes pueden ver que el año 2020 fue un año en que la economía a nivel mundial se vio afectada a raíz de la pandemia. Cabe destacar que las prontas medidas implementadas por el gobierno de Guatemala en términos de salud pública, las acciones orientadas a la recuperación económica del país, las medidas implementadas por ustedes, el sector productivo, situaron a Guatemala como el país con el mejor PIB de la región latinoamericana. Sí, también que el apoyo de los hermanos migrantes con las remesas, pues que no dejaron de venir en este año tan difícil. Según las proyecciones más recientes del Banco de Guatemala, Banguate, el PIB nacional cerraría un aproximado en el 2020 de un menos 2%, esperamos que sea un menos 1.5 al final, y mejor que lo que se tenía previsto para marzo. En marzo del 2020 se esperaba una caída del menos 3.5%, y eso pues fue recuperándose a raíz de que el año pues seguía continuando. Respecto al índice mensual de la actividad económica, el IMAE, a partir del mes de septiembre, se observa una tendencia positiva. Ya en el mes de noviembre, el IMAE del año pasado registró estar del lado positivo, un 2.0%, comparado con el resultado en marzo del 2020, que había mostrado una caída del 4.8% negativo, que fue el valor más bajo, y de los últimos años pues había registrado un 10.8%, pero como ustedes pueden ver en la gráfica, realmente es una V lo que ustedes ven en ese panorama económico. Entonces sí, la recuperación está en B y debemos de seguirla apuntalando para que esto sea. En términos de mercado laboral, nosotros vemos los trabajadores afiliados cotizantes al Seguro Social, los trabajadores formales, descendieron en noviembre del 2020 en un 2.4% respecto a noviembre del 2019. Esto nos indica que la prioridad debe ser recuperar las fuentes de empleo para los guatemaltecos. Y en este sentido, la industria de vestuario y textiles tiene una alta capacidad de generar empleo formal. Y como una medida de alivio inmediato, el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, se ejecutaron el Fondo de Protección del Empleo para los trabajadores suspendidos a raíz del COVID-19. El fondo se ejecutó en su totalidad, como podrán ver a continuación. Nosotros apoyamos a más de 191,000 trabajadores que fueron afectados a raíz del COVID-19. La actividad que se benefició en mayor proporción es la que tiene que ver con el comercio, con un 27.2%, era lo que estaba mayormente cerrado, la industria manufacturera y fábricas, un 19.2%, y pues la menos se apoyó, pues es la actividad de explotación de minas y canteras, con un apoyo del 0.1%, pero podrán observar también que se ejecutaron 1.849 millones para los fondos de protección del empleo, y luego de los 2,000 millones que teníamos asignados, 150 millones se fueron a los fondos de jubilados por decreto legislativo, que el Congreso de la República nos había asignado los 2,000 millones para poder cubrir hasta 300,000 trabajadores, y como se vio que no se habían cubierto tantos, pues se trasladó parte de ese dinero para cubrir a los jubilados. En cuanto, comparado el tiempo, el 2019, el 2020, a noviembre, que es lo que tengo ahorita, pues las exportaciones de artículos de vestuario pues decrecieron un 14.72%, y materiales textiles un 7.2%. Definitivamente pues fue un buen año el 2019, pero no fue tan mal año el 2020, pues siendo nuestro principal producto de exportación, como lo ha hecho por muchos años seguidos, artículos de vestuario. Ahí lo pueden observar en la gráfica de comercio exterior, los 10 productos más exportados al mundo en el mes al mes de noviembre, así como la participación de las exportaciones totales de Guatemala. Podemos observar que ustedes pueden ver los 10 productos principales, es más del 60% de las exportaciones. Y quiero resaltar que a pesar de las restricciones que se implementaron para el 2020 para evitar la propagación del COVID-19, las fábricas de confección fueron las industrias que pudieron continuar operando debido al potencial de hacer batas médicas, mascarillas, productos de higiene, en fin. Cierto que hubo una desaceleración por la situación mundial, pero fue esta industria la que mayor
desempeño comercial tuvo y los felicito. Para la reactivación económica del 2021, que es lo que estamos esperando nosotros, pues tenemos 3 prioridades. Atracción de inversiones y reinversiones, potenciar el comercio exterior, y aquí están subrayadas porque son las que van de la mano con esta industria que ustedes están presentes, y fortalecimiento del emprendimiento de la MIPYME, que también es importante para este ministerio y podría apoyar de cierta manera, pero no tan directa como las 2 primeras. La atracción de inversiones y reinversiones, tenemos una meta nosotros en este 2021 de $1.200 millones. Es importante que veamos que en los 12 meses del año no es que querramos traer metas parciales de 100 millones al mes, pero es un número que no podemos recordar, 1.200 millones. Los sectores con mejor desempeño que queremos apoyar es el de vestuario, textiles, los alimentos y los químicos. Y sectores que representan nuevas oportunidades de negocio son los Business Processing Outsourcing, los BPOs, la farmacéutica y la electrónica. La electrónica es importante porque manufactura ligera. Nosotros que estamos en este gremio textil sabemos que hemos aprendido a estar trabajando bajo presión para exportar lo que se llama maquila. Definitivamente no es únicamente maquila de telas y de prendas de vestir, puede ser maquila de aparatos electrónicos. Si me mandan un chip, me mandan una pantalla, aquí lo podríamos ensamblar. Y pues la comunidad coreana, que tanto hemos aprendido en esta industria, pues empezó definitivamente con prendas de vestir, pero ahora ya hace televisiones, hace computadoras, hace automóviles, hace barcos, en fin, el cielo es el límite. Tenemos también que podemos hacer más de lo que ya hacemos bien. Y pues tenemos una gran oportunidad para incrementar las exportaciones en productos priorizados como la vestimenta. Y la palabra vestimenta no muy se usa en Guatemala, pero nosotros contratamos a través de el sector privado que nos apoyó a una firma que se llama McKinsey, y ellos pusieron vestimenta como uno de los principales productos que podemos hacer crecer. Camisas para hombre, blusas, trajes de mujer, camisetas, trajes de hombre. La industria tiene un rango de oportunidad de generación de más de 400,000 empleos. Podemos crecerlo de esa manera, especialmente ahora con los problemas que tuvo y seguirá teniendo Estados Unidos con la parte pues, de tener productos de acceso al mercado asiático, y con lo caro que también está últimamente pues, los fletes de China hacia esta región. Diversificar mercados principales de exportación. Entendemos que Estados Unidos es nuestro principal comprador, no solo de vestuario textiles, sino de que muchos otros artículos, pero también debemos de buscar en Inglaterra, que ya está separado de la Unión Europea, todo el Brexit. España, Alemania y Países Bajos son mercados importantes también. Cabe destacar que a través de Pronacom, durante el 2020, la cartera de inversión tuvo un crecimiento del 611%, equivalentes a 63 nuevos proyectos prospectados correspondientes a industrias de manufactura, de servicios, de energía, turismo, agroindustria, comercio y también de vestuario y textiles. Importante porque esos proyectos prospectados esperamos que en este 2021 sean parte de lograr esta meta de $1.200 millones. De esa cuenta se continuará la implementación de la estrategia de Aftercare para mantener las inversiones que ya tenemos, promover la reinversión, así como lo que yo les explicaba, la estrategia Nearshoring para atraer nuevos inversionistas. Además, continuaremos trabajando en una agenda legislativa que priorice leyes como la Ley de Zonas Francas, a la vez que trabajamos por otorgar certeza jurídica a quienes apuestan por el país. Leyes como la de tiempo parcial o lo que mencionaba el ministro de Trabajo, de poder tener sueldos diferenciados en el interior del país, es algo muy importante, especialmente para una industria como esta. Y hablando del interior del país, pues tenemos el Conglomerado Logístico del Sur, que es un plan de acciones estratégicas planteadas en el Plan General de Gobierno 2020-2024, apuntalando a un modelo multimodal con que consiste en un puerto, un aeropuerto, zona franca, para generar más empleo y aumentar los niveles de inversión y exportación al país. Este proyecto articulará distintos proyectos de infraestructura estratégica, convirtiéndonos en el hub más importante de la región y aumentando la competitividad del país, que es fundamental para la reactivación económica.
El desarrollo del Aeropuerto Internacional de Carga en el puerto de San José es el proyecto ancla de este conglomerado logístico del sur, siendo el primer aeropuerto especializado de carga en Centroamérica. Así potencializamos al máximo la posición geográfica privilegiada que tiene nuestro país. El conglomerado logístico del sur permitirá potenciar el departamento de Escuintla y departamentos aledaños de la mano de inversiones estratégicas que impulsen la generación de nuevos negocios, la atracción de nuevas inversiones y la creación de empleo, contribuyendo a su vez al desarrollo comercial, inclusive desarrollo habitacional en el área sur. Potenciar el comercio exterior es muy importante y para apuntalar ese comercio exterior se priorizará el aprovechamiento de los tratados comerciales existentes. Es importante resaltar que el principal socio comercial de Guatemala durante el año pasado fue Centroamérica en conjunto, un 0.1% más que Estados Unidos, por lo que es importante continuar los esfuerzos hacia el avance de esa unión aduanera. Asimismo, se buscará potenciar los acuerdos con otros socios estratégicos como Estados Unidos. Por otro lado, trabajaremos en buscar nuevos acuerdos que ya están en el horno, como se dice comúnmente. Estamos trabajando ya un acuerdo con Israel que esperamos firmarlo este año. Y a partir del año 2020, el Ministerio de Economía encuentra una plataforma para identificar oportunidades comerciales internacionales y de esa manera obtener información relevante y estratégica para los empresarios que deseen enlazarse a nuevos mercados, logrando así un mayor entendimiento de los requisitos y fortalezas de las empresas nacionales ante el mundo. Para incrementar y diversificar la exportación se debe necesariamente fortalecer a las empresas nacionales para competir a nivel internacional. En ese es el Sistema Nacional de la Calidad, SNC, juega un rol fundamental para coadyuvar los esfuerzos del país en aumentar la diferenciación de los productos nacionales, atendiendo a nichos de mercados alrededor del mundo. También pues, es importante mencionar que trabajaremos el fortalecimiento de las pymes de una manera integralmente para que apunte a la reactivación económica. Muchas de las empresas que sabemos que están asociadas o empresas de los clústeres de textiles en lugares como San Pedro Zacatepeques o en otros lugares de Guatemala han empezado siendo MIPYMES y se han ido encadenando y se han ido fortaleciendo, y algunas que yo conozco personalmente han ido creciendo hasta ser pues, grandes industrias textiles, y eso es lo que nosotros queremos potencializar, fortaleciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos 3 programas: la Política Nacional de Empleo Digno, los servicios de desarrollo empresarial y fortalecer el ecosistema del emprendimiento. Pues con eso pues termino yo y espero sus preguntas y espero pues el apoyo ahí de escuchar a Hugo que nos va a contar con cómo podemos aprovechar este año importantísimo para poder nosotros seguir pues teniendo una despegue. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Pues por el momento no nos han puesto ninguna duda ni consulta. Creo que es muy importante resaltar algo, que a pesar de que el año pasado fue un año muy atípico, como usted comentó, la industria de vestuario y textiles tuvo la capacidad de acoplarse al mercado y de poder seguir trabajando siempre bajo el cumplimiento de la ley, que nosotros en Vestex hemos resaltado siempre estar en orden en temas de salud y seguridad ocupacional y en todos estos temas que ahora son muy importantes, ¿verdad? Señor ministro, muchísimas gracias por su tiempo y por su presentación. Para nosotros es muy importante conocer qué están haciendo desde adentro y sabemos que este año pinta para poder concretar muchos de los proyectos que se tuvieron que quedar en stand-by, pero ahora van con mucha fuerza. De igual manera, nosotros le vamos a estar haciendo llegar si tenemos más consultas, y le vamos a dar ahora paso al doctor Hugo Maúl para su presentación, porque sabemos que usted por temas de agenda no nos va a poder acompañar a la presentación completa. Muchísimas gracias. Pues sí, me encantaría. Voy a tener el audio abierto porque me encanta escuchar lo que dice Hugo, pero si me tengo que retirar, pues aquí seguiré. Muchísimas gracias, Jennifer, y enhorabuena, Hugo. Gracias por el apoyo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tony, por las palabras. La verdad es que después de lo que vivimos durante el año 2020, el 2021, claramente apunta a ser un mucho mejor año, a pesar de los riesgos que todavía persisten en la economía nacional y en la economía mundial. Es decir, lo estamos viviendo en Guatemala, no estamos completamente fuera de los efectos de la pandemia. Si bien gozamos de bastantes más libertades de las que tuvimos el año pasado, siguen habiendo muchos elementos que al menos proyectan una sombra negativa sobre lo que pudiera ocurrir este año. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para hacer algunas acotaciones muy breves en cuanto al contexto global que tiene el país. No sé si están viendo una pantalla con un slide o la que tiene múltiples slides. No, sí vemos la versión de presentación. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues miren, yo creo que lo primero que hay que resaltar es el contexto internacional de Guatemala, por dos razones principales, dos variables que nos sorprendieron gratamente y afortunadamente así fue durante el año 2020, fue el comportamiento de las remesas, número uno, y luego el comportamiento de las exportaciones del país. Ciertamente el sector vestuario y textil sufrió un golpe mucho más fuerte que otros sectores por la naturaleza de los productos que ofrece, pero como bien decía el señor ministro, hubo una capacidad de reconversión importante y, digamos, de lo que se miraba muy sombrío a principios de año, pues se logró minimizar el impacto. Aún así, no fue un buen año para el sector, pero en términos generales, el país logró por lo menos cerrar las exportaciones, digamos, en cero de crecimiento, lo cual, dado lo que pasó en otros países del mundo y la experiencia de países vecinos a nosotros, en sí mismo eso es un gran logro. Y luego el comportamiento de las remesas. Todo eso hacia donde apunta es a la importancia de vigilar de cerca qué puede suceder en los mercados internacionales. Por otro lado, sabemos también que las perspectivas a nivel global han cambiado. Estos números que tienen ustedes en su pantalla están recién salidos del horno porque es conforme a las proyecciones del Fondo Monetario que se presentaron hace unas cuantas horas en Nueva York. Y como ustedes pueden ver, al comparar 2020 y 2021, salvo el caso de la China, que en el 2020 no tuvo un crecimiento negativo, todos los países y todas las regiones que aquí están resumidas tienen un cambio hacia el lado positivo, es decir, de tasas de decrecimiento que en el mejor de los casos, como es los países de Asia en desarrollo, estuvieron cercanas a 1.1% negativo. El resto de tasas de decrecimiento fueron importantes, Latinoamérica con menos 2.4, el mundo desarrollado con menos 4.9 de decrecimiento. Y para 2021 se espera que se dé vuelta la tortilla, como decimos nosotros en Guatemala coloquialmente. En términos generales se espera que el mundo crezca a una tasa de 5.5%, las economías desarrolladas a 4.3%, Estados Unidos a un 5.1%, América Latina un 6.3%, el caso del Brasil y México logran recuperarse de caídas importantes. E incluso tenemos a un país como la India que da un crecimiento de 11.5, que es lo que nosotros vemos aquí. Estamos viendo un efecto rebote importante, un efecto rebote que cuando nos movemos ya hacia el 2022 en la predicción que acaba de hacer el Fondo Monetario, vemos como todas las tasas de crecimiento que se observan en 2021 vuelven a regresar a sendas más parecidas a lo que era el año 2018-2017. Es decir, que el año 2021 para países como Guatemala, si lo podemos aprovechar, representa una gran oportunidad en términos de un crecimiento importante de la demanda por parte de los países de más altos ingresos en el mundo respecto a la producción nacional. Es decir, si este año lo que vimos fue una contracción de la demanda, lo que vamos a ver si el año pasado lo que vimos fue una contracción en la demanda, lo que vamos a ver en el 2021 es una recuperación
acelerada que va a tender a desvanecerse en el tiempo. Eso lo que indica es que hay que aprovechar el 2021 como un boom, como una expansión transitoria que va a ir decreciendo a lo largo del tiempo y que en todo caso lo importante sería aprovechar al máximo lo que está pasando este año. Según el Fondo Monetario Internacional, como ustedes pueden ver aquí, el mundo entero, salvo la China, probablemente se va a acercar hasta el cuarto trimestre del año 2021 para recuperar el valor que tenía a finales de 2019. Lo que ustedes tienen ahí en las líneas punteadas son las proyecciones del crecimiento para China en color rojo, en color azul para las economías avanzadas y en color amarillo para las economías en desarrollo y mercados emergentes. Esas eran las proyecciones que se tenían en 2019, antes de que hiciera su debut la pandemia del coronavirus. A raíz de la pandemia, las líneas sólidas en los respectivos colores representan cómo se comportaron las distintas economías. Vemos cómo la China cayó rápido, pero ya para el tercer trimestre del año anterior ya estaba saliendo e incluso alcanzando las proyecciones que existían antes de la pandemia. En el caso de la línea azul, que son las economías avanzadas, y la línea amarilla, que son las economías emergentes, lo que vemos es que ciertamente a finales de 2020 no hemos alcanzado ni siquiera el nivel que teníamos en 2019. Y si ustedes lo ven, se pueden dar cuenta cómo más o menos tercer, cuarto trimestre de este año estaríamos alcanzando el nivel de 2019 y ciertamente necesitaríamos probablemente, en el caso de la línea amarilla, que son los países a los cuales pertenece Guatemala, todavía todo el 2022 y no regresaríamos a recuperar los niveles que teníamos. Claro, esto es importante tomar en cuenta que estamos hablando de aglomeraciones de países y adentro de esos conjuntos de países hay comportamientos muy distintos. Pero en todo caso, aquí lo importante es que estas proyecciones se hacen ya considerando el efecto que tiene el aparecimiento de la vacuna y los planes de vacunación que están teniendo los países desarrollados. En ese sentido, en la medida que puedan llevarse estos programas de vacunación, en la medida que estas nuevas variantes del coronavirus no nos vayan a traer una sorpresa desagradable, es factible que estemos ya nosotros sobre un cambio de marea que de manera sostenida nos llevaría todo adelante, todo el 2021 e inclusive parte de 2022 y luego empezaría el mundo a regresar básicamente a la situación que tenía pre-pandemia. Debo decir que estos escenarios hace 4 o 5 meses no se podían contar de esta manera porque la vacuna todavía no era un hecho y había un riesgo muy grande de la segunda ola de contagios. Entonces, en octubre de este año todavía, del año pasado, se hablaba de un escenario tipo W, donde esta recuperación que nosotros estamos viendo en esta gráfica realmente no lograba materializarse y se tenía una contracción para luego una recuperación. Parece que esta W ha quedado descartada porque la vacunación avanza a pesar de que hay contratiempos en el mundo desarrollado y por el otro lado las medidas de confinamiento que esta vez que se conoce ya más la naturaleza de la pandemia no han sido tan fuertes, tan largas como ocurrió el año pasado. Tomando en cuenta esa consideración, entonces lo que tenemos hoy nosotros es una recuperación proyectada importante, pero que no está libre de riesgos. Y cuando digo no está libre de riesgos es que pueden haber factores que la lleven hacia la baja o factores que la potencien hacia arriba. En ese sentido, el mismo Fondo Internacional, en la publicación que acaba de hacer su debut hoy temprano, lo que muestra son las variaciones que pudieran haber sobre estas trayectorias que estoy mostrando acá, en el caso de que todo salga mejor de lo esperado, en el caso que salga peor de lo esperado. De esa cuenta, las divergencias en las tasas de recuperación que acabo de mostrar tienen la siguiente forma. Para las economías avanzadas,
Si todo sale bien, la recuperación durante el año 2021 sería incluso un 1.25%, 125 puntos bases por encima de lo que ya se tiene, y eso sería algo que iría desvaneciéndose a lo largo del tiempo. Si se materializa el escenario negativo, pues de la trayectoria con tendencia creciente que les acabo de mostrar en la gráfica anterior, habría una divergencia hacia la baja que tendería a corregirse conforme pase el tiempo. Para las economías emergentes y economías en desarrollo, el problema que tienen estas divergencias, sobre todo el lado negativo, es que si bien en el 2021 la divergencia no es tan grande como la que tendrían los países desarrollados, es decir, si algo falla en la vacunación, si las nuevas cepas son más virulentas, todo, el impacto que tendría en los países en desarrollo sería mucho más grande que el impacto que tendría en las economías emergentes y en desarrollo. La diferencia es que los países en desarrollo saldrían más rápido y los países como Guatemala tenderían a tener todavía un año 2022 donde precisamente las tendencias que les estoy mostrando aquí no se materializarían del todo. Es decir, que el riesgo hacia la baja en caso negativo para los países en desarrollo es mucho más importante que el riesgo y la persistencia. Riesgo hacia la baja y persistencia es mucho más preocupante que lo que pudiera ser para los países en desarrollo. Y por supuesto, en un escenario optimista, también nosotros como países en desarrollo somos los que obtenemos los beneficios de manera retrasada. El primer impacto es en las economías en desarrollo y luego en las economías desarrolladas el primer impacto y el siguiente impacto en las economías en desarrollo. Dicho esto, entonces, lo que permite concluir la evidencia que tenemos hasta ahorita es que el año 2021, al menos en el nivel del comportamiento global de la economía, muestra una recuperación generalizada con riesgos hacia la baja, sí, pero esos riesgos no se vislumbran como que puedan cambiar la tendencia hacia el alza en dirección hacia una contracción como la que vimos en 2020. De esa cuenta, entonces, el año 2021, en cuanto a demanda externa, en cuanto a consumo de los productos que Guatemala ofrece al mundo, se ve que va a ser un mejor año para todos los sectores. Ya en cada sector en particular habrá que ver las cosas particulares que los afectan. Pero en términos generales, quizás el mayor riesgo que tiene para países como los nuestros es que la recuperación no vaya a ser tan rápida como lo que nosotros hubiéramos esperado. Nos va a tomar a los países como nosotros mucho más tiempo poder recuperar el tiempo y la distancia perdida. Dicho esto, hay que entender también cómo es la recuperación, al menos lo que es los Estados Unidos. Los Estados Unidos, después de un segundo trimestre desastroso durante el año 2020, tuvo una recuperación importantísima durante el tercer trimestre. Y luego, lo que les venía yo diciendo, las fuentes del crecimiento tienden a estabilizarse a lo largo del tiempo y regresar a las tasas de crecimiento que siempre se han observado. Por ejemplo, ver en los bienes de consumo, en los servicios de consumo, una caída del 20% anualizada en el segundo trimestre es un drama, pero también el siguiente trimestre que se recuperó y creció 14%. Pero si se dan cuenta, el consumo norteamericano en lo que se espera para los próximos años, para los próximos trimestres de 2021, pueden darse cuenta ustedes que van a regresar gradualmente a lo que fueron. Entonces, realmente el sector exportador que depende del consumo de Estados Unidos en gran manera, pues sí hay un resurgimiento. Ese resurgimiento lo estamos viendo ahorita y lo vamos a ver más fuerte primero o segundo trimestres de este año y luego irá desvaneciéndose gradualmente esa ganancia. Es decir, dicho con otras palabras, lo que estamos viendo ahorita de recuperación, no hay que confundirse y pensar que esto va a ser un efecto permanente que va a durar durante muchos años. Lo que estamos viendo son simplemente catching up, y una vez se retoma la tendencia que se traía, pues se regresa de alguna manera a la historia que había venido marcando el crecimiento antes de la pandemia.
¿Qué podemos esperar en términos de los precios de las materias primas, en términos de los precios de exportación? En el caso particular del sector de vestuario y textil, pues ciertamente tuvieron un impacto importante en una industria tan competitiva que históricamente ha venido en una tendencia muy competitiva de precios y generalmente con una tendencia hacia la baja en términos generales. Eso es algo que ustedes conocen bien, pero en otros sectores, sobre todo en el sector agrícola, vean ustedes cómo en el año 2020 hubo un deterioro de precios que se empezó a recuperar gradualmente conforme fuimos saliendo de la pandemia. Hoy se habla en Estados Unidos que hay ciertos temores de inflación futura, pero no se, digamos, no, la preocupación no es tan grande, porque creen que debido a la recuperación del consumo, a la recuperación de la actividad económica y a la cantidad de liquidez que está circulando en el mundo, pudiera haber un leve repunte en los precios, pero no se ve que vaya a ser de manera sostenida. Es decir, el mundo no está esperando o no se está viendo que a futuro haya una presión inflacionaria a nivel generalizado en el mundo. Lo que puede haber es algún repunte en algunos precios, pero luego de esa recuperación como la que estamos viendo nosotros acá, sí, que se volvió a donde salimos de un nivel, digamos, de 100% y volvimos a regresar al nivel del 100% ahí por septiembre. No, realmente no hay una tendencia. No puede decir ahora viene un boom de los precios de los productos de exportación, lo cual marca una cuestión importante para un país exportador como Guatemala, porque claramente del lado de los precios no va a venir ese gran impacto positivo sobre las exportaciones guatemaltecas. Y del lado de los precios de los productos energéticos, sobre todo el petróleo, pues sí hubo una recuperación después de lo que pasó en el primer trimestre y también se espera que se mantenga una estabilidad. Es decir, que en este sentido, al menos el contexto internacional no trae grandes buenas nuevas ni tampoco grandes malas nuevas. Salvo que ustedes estén en el negocio de los metales preciosos, que esto tiene que ver básicamente con especulación y tratar de adelantarse a problemas financieros que pudiera tener el mundo, pues claramente es otra la historia. Guatemala ya no produce minería importante y mucho menos metales preciosos. O sea que esto, incluso este tipo de inversiones que son puramente especulativas, incluso han tenido ya algún retroceso en el último trimestre del año. Dicho sea de paso, entonces, concluyendo, el sector externo creo que pinta bien para Guatemala. Hay riesgos, esos riesgos son de monitorearlos, pero no al momento, al día de hoy, no están mostrando digamos, no se permite o no se puede ver una preocupación que no deba dejarnos dormir. En todo caso, yo diría, si hubiera alguna preocupación, debería ser cómo aprovechar estos buenos tiempos que van a durar poco. Es decir, el rebote de la V que hablaba Tony, que ya nos tragamos la parte descendente de la V, ahora hay que aprovechar lo máximo posible esa parte de la recuperación, porque sabemos que no es una recuperación permanente, sino que vamos a regresar a la tendencia que traía el mundo antes de esta. Que dicho sea de paso, tampoco era una tendencia de crecimiento expansivo. Realmente habían preocupaciones de desaceleración y recesión a nivel mundial, salvo por los países asiáticos. A nivel nacional, ¿qué es lo importante resaltar? Me parece importante resaltar el cambio en el ánimo de la población retratado en el índice de confianza de la actividad económica. Podemos ver realmente que entre abril y diciembre hubo una recuperación importante del peor momento en cuanto a las expectativas que tuvieron los agentes económicos. Es decir, aquí vemos el impacto que tuvo la reapertura parcial de la economía. Este tipo de comportamientos no es nuevo. Aquí tenemos nosotros cuando estaba en lo más duro la crisis del gobierno del Partido Patriota, pues vemos que también hubo una recuperación. Aquí quizás lo importante es cómo lograr cómo poder recuperar lo que vimos al inicio del año pasado con el nuevo gobierno y que pudiéramos ver nosotros como este 49, que dicho sea de paso se parece a este 47-76 de enero de 2019, pudiera transformarse eventualmente en un 70%, 80% de confianza en la actividad económica.
Es decir, yo sí lo escribí en algún momento, parece que el gobierno que entró a principios de 2020 tiene una nueva oportunidad de empezar de nuevo, porque el año 2020 claramente a todos los ministerios y al gobierno mismo como un todo se le fue en atender la pandemia y era natural que así ocurriera, hacer críticas fuertes porque dejaron de hacer. A mí me parece un tanto injusto porque había una preocupación, había una prioridad y se dedicaron a eso. Ahora que ya las aguas están más tranquilas, sería de esperar este repunte que hubo a partir de que se eligieron nuevas autoridades en el año 2019 y tomaron posesión. Entonces creo que de alguna manera hay digamos, un segundo debut importante que pudieran liderar el gobierno y que de hecho fue lo que el ministro nos estuvo apuntando. El Ministerio de Economía, desde la parte que le corresponde, pues está apuntalando para tratar de aprovechar esto. ¿Qué hemos visto en términos de la actividad económica? Bueno, pues en términos de la actividad económica vemos claramente que la recuperación en la confianza coincide también con una recuperación en la actividad económica de corto plazo. El índice mensual de la actividad económica lo reconoce después de venirse al piso en abril y mayo del año pasado, pues tiene una recuperación importante y regresa básicamente a los niveles, o se esperaría que regrese a los niveles que ha tenido históricamente. Y aquí es entonces donde nos empieza a alcanzar el pasado que no nos gusta tanto en Guatemala. En realidad, nosotros no hemos mantenido a lo largo de nuestra historia tasas de crecimiento espectaculares, así como tampoco hemos tenido tasas de decrecimiento espectaculares. Cuando miremos varias décadas adelante en la historia de este periodo, esto va a parecer como un pequeño bache en el camino. Pero en realidad, la gran conclusión y lo que estamos viendo es que no se espera que esto continúe o sea, cambio de tendencia no vamos a ver. Lo que vamos a ver es regresar a las tendencias que siempre hemos tenido, alrededor de un crecimiento del 2,5%, 3%. De esa cuenta, ustedes pueden ver cuando uno compara las tasas de crecimiento de Guatemala a nivel de la región, estas son estimaciones de CEPAL, Guatemala es después de Guyana, no hay que tomarlo en cuenta porque esta es una economía muy dependiente de la minería y una economía muy pequeña, pero después de Paraguay, Guatemala fue el país que menos impactado resultó de la crisis del COVID, lo cual es muy buena noticia. Pero también cuando uno le da la vuelta a esta gráfica, digamos, si esto fuera el lado positivo, si esto fueran fotos de slides como los que habían antes, cuando las cámaras tenían rollo, algo que no han de entender aquí los menores de 25 años. Si uno mira el otro lado, si uno mira el slide, ¿verdad? También cuando uno habla de recuperaciones, la recuperación de Guatemala, aunque nos parece excelente, palidece ante las recuperaciones de otros países que tuvieron crisis más profundas, recuperaciones más profundas. Guatemala, diríamos con todo respeto, ni fu ni fa, cuál es bueno. Los baches no son tan grandes, pero las recuperaciones tampoco son tan grandes. Eso lo que nos apunta es que seguimos gobernados por problemas estructurales a los cuales hizo referencia el ministro, que tienen que ser superados. Atracción de inversión extranjera directa, promoción de sectores económicos con un potencial específico para generación de empleo, como es el caso del sector del vestuario y textiles, mejoramiento de la infraestructura productiva, pero no hacer construir infraestructura por el simple hecho de construir infraestructura, sino tiene que tener un componente estratégico para apoyar precisamente a los sectores que tienen más potencial de aportar valor agregado, generar empleo, inversión al país. El comportamiento de las remesas es la otra variable crucial que vemos como en el año 2020, después de un inicio que parecía apocalíptico, pues tuvo una recuperación importante y se terminó el año con una tasa de crecimiento de 8% en las remesas. Ese es un muy buen número. Está por debajo de la tasa de crecimiento que tuvo el año anterior, que andaba en el orden del 13%, pero aún así en las condiciones de pandemia esto es importante y esto en términos generales es producto de la recuperación de la economía norteamericana.
Por eso, el énfasis que en la medida que la economía norteamericana siga creciendo, siga cimentando su recuperación y podemos esperar que las remesas continúen con esta trayectoria, así como que las exportaciones tengan una mejoría leve, pero mejoría al fin respecto de lo que hemos tenido en los años pasados, en los cuales realmente el resultado global de las exportaciones ha estado en torno a 0%. Es decir, en ese sentido, el año 2020 no es muy diferente a lo que había pasado en otros años. Pero dado el problema que tenía el mundo, pues 0% es mejor que menos 5 o menos 10%. No se puede negar que el año 2020, ya en el ámbito más doméstico, estuvo influido por un aumento en las transferencias corrientes de los gobiernos. Esto es a lo que hacía referencia el ministro cuando habló de los programas de apoyo que el gobierno impulsó desde el Fondo de Protección del Empleo, más el bono familia y todo eso. En el caso de Guatemala, ¿sí?, de programas que eran alrededor del 2.6% del PIB, este tipo de programas alcanzó el 3.6% del PIB. Esto es una mejoría importante, aunque hubo países que claramente apostaron mucho más fuerte. El caso de El Salvador es uno, ¿verdad? Casi que duplicó. Transferencias corrientes es básicamente ayuda que se le da a las personas que están en grupos vulnerables. Transferencia monetaria, hagan de caso que de manera directa. El caso de El Salvador es importante debido a los problemas que este tipo de incrementos tiene sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y esa es precisamente la gran preocupación que existe hoy en términos de la comunidad de economistas. Digamos, estas cuestiones hay quienes las aprueban, quienes las desaprueban, hay críticas, etcétera. El punto es que ya lo que pasó, pasó. Ya, como expongo hoy en mi columna en el diario El Periódico, el margen que había para ser irresponsables ya no lo gastamos todo. Y de esa cuenta, lo que viene hacia futuro desde el lado financiero del gobierno es un ajuste. Y aquí pueden ver ustedes la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda claramente indica que un país como Guatemala, que es un país que no está grandemente endeudado, producto de lo que sucede durante la pandemia, ve un incremento de su deuda pública de 26.6% del PIB a 32.4%. Claro, uno mira a los vecinos y uno dice, estamos rayados, ¿verdad? Tenemos el nivel de deuda de Chile, incluso después de la pandemia. Seguimos siendo uno de los países menos endeudados de América Latina. El problema de esto es que la deuda nuestra no la pagan los argentinos, ni la pagan los cariocas, ni la pagan los salvadoreños. Nuestra deuda la pagamos nosotros, con nuestros impuestos. Y ahí es donde realmente hoy hay quizás el problema más grave en materia económica que estamos viendo nosotros en el corto plazo es cuál va a ser la propuesta de readecuación presupuestaria para ver si hay un control del déficit fiscal. Después de volarnos un déficit fiscal mayor al 5% el año pasado, el país no está para mantener déficits fiscales fuera de línea durante mucho tiempo. De hecho, el consenso es que los déficits fiscales deberían regresar alrededor del 1.5% a partir del año 2021, 2022, 2023. Por eso es que es tan importante esa readecuación presupuestaria para ver cómo vienen los techos del gasto público y para ver cuánta deuda adicional se pretende colocar para financiar el gasto público. No me voy a meter a hablar aquí de los rubros del gasto, si se debiera gastar en A, B o C. Estoy hablando en términos generales. Ya el servicio de la deuda, que es el pago de intereses y comisiones de la deuda pública, se está consumiendo más del 20% de todos los impuestos que cobra la SAT. Eso bajo cualquier parámetro internacional de sostenibilidad de la deuda ya es para que uno se ponga en duda. Entonces, lo que queda en materia fiscal es un proceso de consolidación donde cada vez se ve más difícil por restricción financiera que el gobierno actual pueda recurrir a programas de segunda ronda
como los que vimos del Fondo de Protección del Empleo, del Bono Familia y demás. Eso, si llegara a pasar, realmente pondría en problemas la sostenibilidad fiscal y con eso la sostenibilidad macroeconómica. Saliendo de este paréntesis puramente financiero del Estado, es importante ver el resultado final de las exportaciones. Aquí se puede ver realmente cómo la apertura económica parcial de Guatemala, que coincide con la apertura económica parcial del resto del mundo, no le hagan caso mucho a esta última caída que hay acá el 28 de diciembre. Estos son cuestiones de variaciones por causa del cierre del año. Lo importante es aquí ver la tendencia. Claramente las exportaciones semanales sufrieron una contracción importante durante la duración de los confinamientos más fuertes a nivel global. Cuando estos confinamientos fueron saliendo, fueron terminando, y Guatemala junto con ellos, pues se ve una recuperación en las exportaciones semanales que nos lleva a un resultado final de un crecimiento de 0.7 en el valor de las exportaciones. Interesantemente, producto de la propia contracción y caída en la actividad económica interna y abaratamiento del precio de los combustibles, las importaciones se contraen menos 10.4%. Esto quiere decir que a pesar de que hubo una época difícil en Guatemala, una perturbación negativa importante, el saldo externo, el saldo del comercio exterior de Guatemala mejoró. Hoy tenemos una situación económica frente al mundo mucho más fuerte que la que teníamos a principio de la pandemia. Es decir, salimos fortalecidos en cuanto a la posición externa del país. Esto es otra manera de decir que el Banco de Guatemala está en una posición mucho más fuerte para poder defender el tipo de cambio ante fluctuaciones que pudieran haber de corto plazo. Esto me lleva a hacer una pequeña conclusión en el sentido que no se ven que hayan movimientos abruptos en el tipo de cambio, ni producto de la situación externa, ni producto de la situación interna, y en todo caso, pues la posición financiera externa del país en cuanto a exportaciones e importaciones, el saldo de la balanza comercial mejoró respecto del año 2019 y afortunadamente los flujos, las ventanillas de financiamiento externo no se cerraron para Guatemala durante la pandemia. Entonces, en términos generales, no se ven riesgos financieros que pudieran presionar sobre el tipo de cambio. Sí se ve si el gobierno insiste en un endeudamiento importante que se financie con bonos colocados en el exterior, más influjo de dólares, que en todo caso el Banco Central pues tendrá que hacer lo que ha hecho en los años anteriores, tratar de neutralizar esos dólares adicionales para que el tipo de cambio no sufra presiones hacia la baja. Pero en términos generales, por ahí no se ven mayores riesgos. Y tal vez para concluir, algún par de comentarios. Si bien la inflación fue levemente mayor que lo que se había observado en años anteriores, no se ven presiones preocupantes en el sentido que la inflación pueda salirse de control durante este año. De hecho, la inflación termina dentro de las bandas de tolerancia que tiene el Banco Central, es decir, que ahí tampoco hay ninguna preocupación. Yo aquí terminaría simplemente haciendo hincapié en la importancia de lo que nos planteaba Tony, en el sentido que este es el año para, de verdad, retomar esos proyectos que nos permitan crecer de nuevo, encontrar ese nuevo rumbo que el país necesita. Y ahí es donde resulta crucial la segunda parte de la presentación del ministro, donde marca ese rumbo estratégico que debería tener Guatemala. En la medida que eso se logre, entonces creo que podemos estar hablando de cambios, pero ya producto de la acción nuestra sobre las circunstancias que vivimos, ya no tanto marcados por situaciones que afectan al mundo. Valga decir que sigue estando la moneda en el aire respecto de la vacunación. Esperemos que eso termine bien y termine bien para todos los países del mundo, para que podamos tener ya un año 2022 libre de estas preocupaciones. Pero en términos generales, yo insisto, el año 2021 por mucho pinta mejor que el año 2020. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, aprovechando que está todavía el señor ministro con nosotros, no sé si nos podría comentar un poquito
que nos hicieron la consulta del tema de la ley de zonas francas. ¿Qué avances han habido en esto? Así aprovechamos los últimos minutitos que tiene con nosotros. Gracias, Jennifer. Escribí a Gina, le contesté ahí, así como también le contesté a Rodolfo, el tema de las asambleas. Está agendada en el Congreso para esta semana y nosotros la próxima semana nos vamos a tomar el tiempo para ir al Congreso de la República con el presidente de la Comisión de Economía y poner esas pocas leyes, porque bien dijo el doctor Maúl, es el año que debemos de nosotros de hacer esos cambios, pero es integral. No podemos trabajar solos. El sector público debe ir de la mano del sector privado, pero también en el sector público pues debemos estar unidos los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, haciendo que esto funcione, que realmente existan los cambios y cambiar ese paradigma que existe, porque mencioné cómo quedamos según el Banco de Guatemala, menos 2%, menos 1.5%, pero igual el Banco de Guatemala nos pone el año entrante, y bien lo puso Hugo en su presentación, que ni chicha ni limonada, ahí en el 3.5%, y si nosotros queremos realmente cambiar al país, necesitamos estar entre el 5 y el 6%, pero por varios años para realmente poder cambiar esa dinámica, y no lo podemos hacer haciendo las mismas cosas. Zonas francas está en el Congreso para esta semana. No sé qué va a pasar porque está el tema de las cortes, está el tema también de que tienen al ministro de Gobernación interpelado. Entonces el espacio que existe realmente para ver temas económicos es bastante pequeño, pero vamos a estar insistiendo en esa parte. Importante entonces que nosotros logremos transformar realmente la parte económica y que logremos tener más inversiones, porque cuando yo les expliqué, apoyar a los pequeños, pero sin más inversiones, más empresas grandes, no podemos cambiar realmente la matriz que tenemos aquí en Guatemala, y la industria de vestuario y textiles es una que sí puede apoyar bastante bien. Buenísima la presentación, Hugo, muchísimas gracias. Yo tengo otra en el Banco de Guatemala, menos mal que es virtual también ahorita a las 11, entonces realmente ahorita me despido y les doy las gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Jennifer, gracias, Hugo, y gracias a todos los espectadores que están ahí. Y veo muchos nombres conocidos y amigos de la industria textil, pues les deseo lo mejor en este 2021. Muchísimas gracias. Feliz día. Y bueno, para concluir, pues nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento al señor ministro, al doctor Hugo Maúl. Como nos mencionan, pues cada quien está haciendo su trabajo desde donde puede. El tema del gobierno, pues ustedes saben que es bastante complejo y no se trabaja solamente del lado del Ministerio de Economía, sino hay otras entidades que también tienen que hacer su parte. Por nuestra parte, nosotros como Vestex siempre les estamos ofreciendo nuestra asesoría y apoyo a la industria. Desde la Academia de la Industria Textil también vamos a tener nuevos temas muy enfocados en el tema de marketing, de estrategias, de innovación, porque así como nos dijo el ministro, pues cada empresa tiene que hacer su parte desde su lado, y el tema de diversificación de mercados, de tener mucha trazabilidad y de cambiar pues ciertos modelos de negocio que han sido muy conservadores, ahora es el momento en que los podemos hacer. Muchas gracias, doctor Hugo Maúl, por su presentación. De igual forma, yo les dejo los datos de Vestex en caso luego de esta presentación ustedes tengan alguna duda, y pues de esta forma damos por inaugurado el año 2021 en el tema académico desde la Asociación de Vestuario y Textiles. Les agradecemos mucho su tiempo y esperamos que haya sido de mucha utilidad la información del día de hoy. Que tengan todos feliz día.